Soy Tatiana García Araya, tutora de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Estatal a Distancia. Justicia penal y derechos humanos. Ya hemos visto la importancia de los derechos humanos como fundamento del derecho internacional de los derechos humanos y para el derecho internacional humanitario. Asimismo, que al ser reconocidos estos instrumentos de derecho por la Constitución Política, son parte del derecho vigente en Costa Rica. El tema de los derechos fundamentales tiene importancia en todos los ámbitos del ser humano, pero tiene una especial relevancia jurídica y práctica cuando lo relacionamos con la justicia penal. De modo tal que, a nivel del derecho penal, ya sea de fondo o procesal, el respeto a los derechos fundamentales es esencial para evitar que el Estado, en el ejercicio de su poder sancionador, lesione derechos fundamentales. La ciudadanía debe tener garantías que le permitan un adecuado derecho de defensa ante el Estado cuando se realiza una investigación y sanciona por un hecho delictivo. En la materia penal se compromete la libertad personal de la persona imputada, siendo posible incluso imponer medidas cautelares como la prisión preventiva. Es importante tener presente que cualquier persona puede llegar a ser imputada o investigada en un proceso penal. Sobre esas garantías necesarias, expondremos las esenciales para la justicia penal en la presente teletutoría, haciendo referencia a los principios de acceso a la justicia, juicio previo y debido proceso y legalidad penal. 1. Acceso a la justicia. Este derecho tutela que las personas puedan acceder a efectivos instrumentos de protección de los derechos humanos. Quien considere que se le han afectado sus derechos humanos tiene la posibilidad de acudir a reclamar su quebranto. Para ello, se establecen garantías a nivel de la legislación nacional y órganos de protección internacional subsidiarios en caso de que la jurisdicción nacional no haya tutelado los derechos humanos. Inicialmente, las garantías del debido proceso se señalaron a favor de las personas imputadas, pero más recientemente también se han venido reconociendo derechos para las víctimas a través de garantizar su participación y acceso a la justicia. Garantizar el acceso a la justicia ha propiciado en las legislaciones una mayor apertura y gratuidad del proceso penal, con el fin de que el dinero no sea el mecanismo de acceso o exclusión. Además, podemos mencionar de relevancia para este principio el derecho a una resolución de un juez imparcial y en un plazo razonable. 2. Necesidad de juicio previo y debido proceso penal. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 reguló el juicio previo y el debido proceso en el artículo 11, inciso 1, al decir que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para la defensa. De lo anterior, es posible derivar que se requiere un debido proceso para declarar a alguien culpable y derribar la presunción de inocencia. En relación con el debido proceso, además de la regulación internacional, tenemos como referencia el voto 1739-92 de la Sala Constitucional Costarricense, donde por primera vez a nivel nacional se da una clasificación de los derechos que integran el debido proceso. Vamos a ver qué derechos integran el debido proceso. 1. El derecho general a la justicia. Toda persona debe tener acceso para reclamar derechos por vía judicial. 2. Derecho general a la legalidad. Toda autoridad o institución pública solo puede actuar si se encuentra facultada para hacerlo por ley. Artículos 11 y 39 de la Constitución Política. 3. Derecho al juez regular. Es el llamado derecho al juez natural. Significa que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley con anterioridad a los hechos. El juez natural es la garantía mínima que debe tener un proceso para que sea legal y justo. 4. Derechos de audiencia y defensa. El derecho general de defensa conlleva otorgar a la persona imputada iguales oportunidades para presentar y analizar pruebas, interponer recursos y presentar observaciones dentro de plazos iguales para todas las partes. Incluye otros derechos como el de igualdad o equidad procesal, igualdad de armas, y el de audiencia previa,
los principios de imputación e intimación, así como el derecho a la fundamentación de toda resolución procesal. La audiencia previa es vital para que la persona perjudicada tenga la oportunidad de defenderse de los cargos antes de la resolución final. 5. Principio de inocencia. Toda persona se considera inocente hasta tanto no se demuestre en un juicio previo su culpabilidad. 6. Principio de indubio pro reo. Implica la convicción sin ninguna duda del tribunal respecto de la culpabilidad de la persona imputada y en caso de duda debe resolver a su favor. 7. Derechos del procedimiento. Se requiere cumplir con el debido proceso legalmente establecido y respetuoso de derechos fundamentales, de modo que cualquier violación grave del procedimiento en perjuicio del imputado equivale a afectar uno de sus derechos. En el procedimiento se contemplan el principio de amplitud de la prueba, de legitimidad de la prueba, inmediación de la prueba, identidad física del juzgador, impulso procesal de oficio y valoración razonable de la prueba. 8. Derecho a una sentencia justa. Significa que el debido proceso reclama una verdadera administración de justicia, una decisión con arreglo a un procedimiento respetuoso de derechos a través del principio pro sentencia y el derecho a la congruencia de la sentencia. 9. Principio de la doble instancia. El principio de la doble instancia del artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere al derecho del imputado a recurrir el fallo judicial en materia penal ante un juez o tribunal superior. 10. La eficacia formal de la sentencia. El principio de cosa juzgada implica la impugnabilidad de la sentencia firme, lo que ocurre cuando se han agotado todos los recursos y significa que no puede reabrirse una causa penal fenecida. Se vincula también al principio denominado non bis in idem, de modo que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 11. Eficacia material de la sentencia. La autoridad de los jueces es un principio fundamental de todo Estado democrático de derecho y un requisito sine qua non de la vigencia de la libertad y de los derechos de la persona. Dentro de esas garantías adquieren especial relevancia las consagradas por la exclusividad y universalidad de la justicia en manos de tribunales absolutamente independientes, así como la supremacía de una jurisdicción internacional de los derechos humanos. 12. La reparación por error judicial. Las secuelas de la violación al debido proceso tienen diferentes efectos, siendo el principal la anulación de lo actuado en el proceso. Dependiendo del tipo de omisión o violación procesal, la anulación del proceso podría tener como consecuencia una reparación por error. Por ejemplo, como compensación por el lapso en que estuvo detenida una persona debido al menoscabo sufrido a su libertad y las consecuencias económicas de dicha privación. La garantía de debido proceso debe cumplirse desde que inicia la investigación de un hecho delictivo y debe extenderse a todas las etapas del proceso penal, incluyendo la ejecución de sentencia, especialmente cuando se trata de una sanción privativa de libertad. 3. Principio de legalidad penal. Se le menciona en latín como nullum crimen, nulla pena, sine lege previa. Nulo el crimen, nula la pena, sin ley previa. El principio de legalidad penal está constituido por la denominada reserva de ley. Significa que nadie puede ser perseguido ni castigado sino en virtud de ley anterior que defina la conducta como delito. La ley debe establecer la conducta prohibida y su vigencia será siempre a futuro. Esta garantía también incluye que los tipos penales, es decir, la descripción de la conducta prohibida, deben ser establecidos por ley, solamente regirán a futuro y deben ser redactados en forma clara y completa. En Costa Rica, el principio de legalidad se regula en el numeral 39 de la Constitución Política. En ciertas ocasiones, en hechos muy graves, los crímenes en periodo de guerra o conflicto bélico, realizados en países cuya legislación no sanciona esas conductas contra derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido que, aunque los hechos no sean delictivos, es decir, no se haya promulgado una ley que los declare como tales por la legislación interna del lugar de la comisión del hecho, igualmente son perseguibles internacionalmente si al momento de realizarlos son delitos reconocidos por la comunidad internacional.
El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho humanitario es esencial para una sociedad democrática que reconoce a la persona humana como el centro de su actividad y que reconoce y respeta la supremacía del derecho internacional. Si bien los derechos fundamentales no son absolutos, pueden limitarse, como sucede con la prisión preventiva, que limita la libertad personal. Siempre la limitación se aplica como una excepción. En el caso de una sanción privativa de libertad, la ejecución de la misma debe ser respetuosa al principio de dignidad de la persona y el Estado debe garantizar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, entre otros, a las personas que se encuentran privadas de libertad en centros de atención institucional. Contamos con mecanismos internos para el reclamo de violaciones a derechos fundamentales, ya sea ante el juez que verifica la tramitación de un proceso o bien a través de los recursos de habeas corpus y amparo ante la Sala Constitucional. Asimismo, cuando se considere que esos mecanismos fallaron, subsidiariamente se puede acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.